Política y fe, vista de otra manera. ¿Es el socialismo igual al nazismo? ¿En El Salvador hay acuerdos buenos y malos con los pandilleros? Esta semana fue condenado a 14 años de prisión el expresidente de El Salvador, Mauricio Funes, por supuestas negociaciones con las bandas criminales. ¿Sabían que en El Salvador te meten a la cárcel por negociar con los pandilleros? Pero también te felicitan por tu gestión al haber pactado en secreto con pandilleros. Suena raro, pero a Bukele todo se le perdona. Cuando vi esta noticia por primera vez, tenía mis audífonos puestos y escuchando esa voz chillona, y no sé si es así su tonalidad de voz o simplemente porque la silla tenía otra cosa, pero sé que ese será otro tema. Estás en el canal Política y Fe, vista de otra manera. Política y Fe. Suscríbete para más contenido, comparte y da clic a la campanita. Esta periodista que se nota a distancia de qué color pinta todo lo que ella representa. Y he investigado un poco. ¿Y qué creen ustedes? ¿Quién creen que es la fuente de financiamiento de este canal? Sí, mejor ni lo menciono, pero como ya para qué. La periodista se nota que no solamente habla porque algo tiene que decir, sino porque menciona que el presidente Bukele negoció con pandillas y que diferentes medios de investigación independiente, perdonen, que no me puedo contener la risa, medios independientes como El Faro. Bueno, realmente este tipo de personas, como esta periodista argentina, son un verdadero circo. Toman siempre como referencia a los payasos de la cuerda floja para ellos ser parte del show. Realmente, más que una vergüenza, son causantes de una risa en la cual ellos se digan ser periodistas y medios independientes. En este video hablaremos no solamente de esta chica argentina, sino de todos los medios que de ahora en adelante, más en este año electoral, saldrán hablando cosas que ya sabemos y conocemos que tenemos que decir. Pero tranquilos, que aquí está el tío Mau para darle respuesta a todos ustedes, periodistas independientes. Al ciudadano Andreu Oliva, de la Esperanza, sacerdote jesuita de la Compañía de Jesús. Estaba oyendo decir que el rector de la Universidad de la UCA había sacado a Julia Evelyn Martínez, y entonces estaban lamentando a dónde está la expresión de libertad que ella siempre ha expresado, igual que Monseñor Romero. Entonces yo el miedo que tengo que a rato van a callar también el programa de Monseñor Romero, ya no lo vamos a oír, porque si este señor, este padre, mejor debería de renunciar porque se está poniendo en contra de la gente pobre. Informes nacionales e internacionales señalan que en nuestro país el derecho a la libertad de expresión está en riesgo. El padre Andreu Oliva, como parte del cuerpo místico de Cristo, en el momento que él acepta por medio de la sucesión apostólica y toma el sacramento del sacerdocio, está obligado no solo a llevar y ser el reflejo del amor de Dios hacia con los demás, sino de defender los principios eternos de la Iglesia. Como rector de la UCA, habla de cómo el gobierno coacciona la libertad de prensa y sacan editoriales hablando sobre este tema una y otra vez. Aparte que estos hablan de la libertad como un derecho que todo ser humano tiene, hasta que esa libertad es vulnerada a conveniencia de ellos, ya no es libertad, sino que se convierte en la libertad
hecha a la medida del padre Andreu Oliva. No, a mí me ha traído grandes costos. Es cierto, inclusive Julia, que te han pedido la renuncia. Sí, yo ya renuncié de la universidad por haber dado estas declaraciones, diciendo que todo lo que el periódico digital El Faro había investigado y que estaba en ese reportaje de Gabriel Labrador, era verdad. Todo era verdad, que yo podía dar fe, aunque yo no había sido informante de eso, yo podía dar fe porque sí me consta. Pero ahora resulta que la gente que se reunió nunca se reunió, ¿verdad? Que ni se conocen, y los lugares donde se realizaron las reuniones, incluyendo en la UCA, pues resulta que tampoco hubieron reuniones ahí. El pasado 2 de septiembre del año 2022, el padre Andreu Oliva manifestó que en El Salvador la libertad de expresión se ha visto amenazada desde el Estado y sería bueno que hubiera una visita oficial de organismos internacionales para constatar cuál es la realidad respecto a este derecho en el país. Estas declaraciones las realizó el día que el relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, la CIDH, por medio de Pedro Vaca, y del relator especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre el derecho a la libertad. Miren qué interesante, padre Andreu Oliva, que en este caso sea usted al cual realmente tendríamos que investigar si tomáramos en cuenta sus mismas palabras a las que usted ha ejercido de manera autoritaria desde un poder conferido a ser el administrador de una institución educativa, la cual no le da ningún derecho de coaccionar esta libertad con una persona que, le duela o no, ha sido más valiente y más leal a una universidad de la cual ha pertenecido los últimos 30 años. El valor de la lealtad se vio traicionado porque pone en evidencia situaciones de las cuales conocemos todos nosotros. Ustedes empezaron desde hace tiempo a faltarle el respeto a la UCA y a la propia Compañía de Jesús cuando permitieron el ingreso de Rodolfo Parker al ingreso a esta institución, siendo acusado de ser el responsable de encubrir dichos asesinatos. Padre Andreu Oliva, el perdonar no significa olvidar. Somos los vivos que tenemos que honrar la memoria de los mártires, pero claro, a usted habían 30 millones de razones para no hacerlo. La señora Julia Evelyn no era santo de mi devoción, mas sin embargo, cesar a una persona que ha sido leal a la universidad y que ha defendido lo que cree es de admirar. Pero esto de cesar o callar a personas es algo a los cuales los zurdos nos tienen tan acostumbrados. ¿Qué opina de lo que hace Bukele en El Salvador? Me han puesto opcional para que ver si me la saco. Yo no eludo preguntas. A mí me cae bien Bukele, quiero decir. Lo veo con recta intención, pero creo que se está pasando líneas rojas. Yo creo que grandes problemas, grandes soluciones, si no digan autoritario o que quiera. Pero hay mínimos éticos universales, y esos son los derechos humanos. Y sí se está aplastando derechos humanos en El Salvador. En estos momentos tiene 60.000 presos. Ecuador tiene menos, pero Ecuador tiene el triple de población. Se ha convertido El Salvador en uno de los países con mayor cantidad de personas privadas de libertad per cápita del mundo, tal vez el mayor. Es solo represión, no hay nada en lo económico, fracasó, como esta parte, como lo había anticipado, la experiencia del Bitcoin, que es pura novelería, que trató de implantar en El Salvador. El Salvador es un país que sobrevive gracias a la remesa de migrantes. Un cuarto de la población que está afuera envía sus dólares y eso mantiene a El Salvador. Entonces, pero bueno, la seguridad era una preocupación grande, ha mejorado mucho, pero sí creo que se han pasado líneas rojas y ojalá me equivoque. Pero para los que ya tienen mi edad, recuerden la experiencia de Fujimori. Desde el año 2017, Correa reside en Bélgica y en abril del año 2020 fue condenado en ausencia a 8 años de cárcel por cohecho en el denominado caso Sobornos del año 2012 al 2016. En la justicia ecuatoriana rechazó todos los recursos de casación y con esto se ratifica la sentencia a 8 años de prisión en contra del expresidente Rafael Correa por el delito de cohecho y el 15 de abril del año 2022,
el gobierno de Bélgica otorgó a Correa el estatus de asilado político. Así las cosas. Pero este señor, que ha sido en gran parte el responsable de lo que está pasando ahora en Ecuador, critica de una manera muy matalascayando al presidente Bukele. El señor Correa empieza su intervención diciendo que él no elude preguntas. Yo no eludo preguntas. Bueno, bien dicen que es un sinvergüenza, seguirá siendo sinvergüenza. O mejor dicho, aunque el mono se vista de seda, mono se queda. Este señor precisamente se encuentra asilado en Bélgica por no responder preguntas de los casos de corrupción que se dieron en su gobierno. ¿Cómo es posible que usted, señor Correa, empiece diciendo cosas que desde el primer momento no está diciendo? Soy un mentiroso y no tengo miedo a evadir preguntas. Pero en fin, estos políticos zurdos, ¿quién los entiende? Él menciona que le cae bien el presidente Bukele, pero cree que se está pasando líneas rojas. Momento, señor. El rojo es usted, y las líneas, ¿quién las determina? ¿Es que acaso hacer lo que hace el presidente Bukele es pasarse esa línea imaginaria que personas como usted, con el poder que da ser un asilado político en un continente y en un país que vive bajo los impuestos de los ciudadanos para mantener a corruptos que, como cosa extraña, siempre son en su mayoría precisamente rojitos? La pregunta es, ¿por qué será? Y es aquí donde se sobrepasan los límites de la decencia y de la estupidez. Un corrupto hablando de derechos humanos cuando él ha violentado los derechos humanos de los mismos ecuatorianos, donde él habla de que somos un país con más de 60,000 personas y que somos el país con más presos per cápita en el mundo. Yo reto desde el presidente de la República, si así lo quisiera el señor presidente, hasta cualquiera de los puyabotones de la asamblea que tiene él, lo reto a un debate en vivo. O sea, y que discutamos sobre esta reforma y sobre el tema del voto igualitario. Pero mi pregunta es, ¿quién en su sano juicio quería debatir con una persona que para él los gobiernos de arena es lo mejor que le ha pasado a este país? Él, aparte de llamar puchabotones a los diputados que están a favor del presidente, yo creo que él no se da cuenta o simplemente es una estrategia para justificar el salario que tiene, porque esta gente opositora hace cualquier cosa hasta quedar en vergüenza en televisión nacional. En estos días se ha hecho mucho eco de varias situaciones dentro de la política nacional e internacional, pero hay una que no para de sonar tanto en la oposición, que parece ser que será el eslogan de batalla dentro de las cárceles. Pero la pregunta es, ¿por qué ahora? ¿Por qué tanta insistencia en el tema en un año de campaña electoral? Claro, como todos sabemos, a ellos nunca les ha interesado en lo más mínimo qué pasa dentro de las cárceles de El Salvador. Cuando gobernaba el FMLN, la situación de los presos era realmente deplorable, en situación de derechos humanos. Claro. Y ahí, ¿quién decía algo? Nadie, desde luego, porque ellos se lo buscaron, o por las circunstancias que fueran, a los privados de libertad, ni los derechos humanos, ni la ONU. A nadie le interesaba este tipo de situaciones. Y lo repito, a nadie. Según datos del Instituto de Medicina Legal de El Salvador, en los últimos 10 años, entre el año 2011 y 2021, han fallecido un total de 3.238 personas en las cárceles de El Salvador. Fallecían alrededor de 323 personas por año, casi a un muerto por día, según la estadística. Pero ¿a quién le importaba, verdad? Ahí no le importaba absolutamente a nadie. Hasta que llegó el presidente Bukele
ahí realmente a todos le importaban los privados de libertad. Qué casualidad, ¿verdad? A la oposición nunca le ha importado los privados de libertad. Lo único que les interesa es tener a un familión dentro del gobierno para poder saciar sus egos de poder y sus satisfacciones de izquierdas comunistas, pero casadas con las capitalistas. No se puede ser más incongruente en la vida. Levantan el puño con la mano izquierda, pero con la derecha están metiendo la mano en la bolsa para contar el dinero que rechazan en público, pero que gastan en privado. La lumbrera de la diputada del FMLN, Anabel Belloso, que critica los recursos que tienen los juegos, están desorganizados y que algunos juegos se desarrollarán en las calles. Bueno, en este caso, obviamente, parte de las competencias de algunos deportes, de algunas disciplinas, van a tener lugar en las calles de San Salvador, ¿verdad? En las calles de San Salvador, ¿verdad? En las calles de San Salvador, ¿verdad? Señora Belloso, usted está hablando de un partido político que no podía ni organizar los festivales del buen vivir, donde solo se repartían churros y habían payasos, ustedes incluidos, que no podían ni siquiera organizar un evento en una cancha de fútbol. Y ahora, en su inmensa ignorancia, habla de que por qué algunos deportes se organizan en las calles. Esto realmente es de ignorancia nivel Dios. Señora Belloso, le pregunto, así ya en buena onda, ¿quiénes son sus asesores? Porque no lo sé. Me da una lástima porque no sé quién les dará trabajo después de esta nefasta gestión como diputados. Le comento, señora Belloso, el fútbol se practica en una cancha de fútbol. La natación se practica en una piscina. El boxeo en un ring. Y así sucesivamente. Estas parecieran ser explicaciones tontas, pero para personas tontas hay que darles respuestas con manzanas y peras. Usted protesta hasta porque el voleibol de playa se dé en la playa. Y aquí ocuparé esta frase con la que crecimos los que nos gusta el fútbol. Vaya a usted a saber qué tiene en la cabeza. ¿Sí o simplemente no tiene nada? Usted dígame en los comentarios. En este país llaman gobernabilidad al hecho de que tenga un puñado de idiotas puyando botones en la Asamblea Legislativa. Y dicen, es que nosotros le vamos a dar gobernabilidad al presidente. E impone unos mecanismos para mantenerse en el poder, que yo no llamaría ni modelo de gobierno ni gobernanza. Si hay que definir como modelo a esto, pues es una dictadura. Y no porque yo pueda decir esto hoy, vamos a decir de que estamos en democracia y libertad. Pero una de las cosas que son bien destacables de llevar unas ilusiones a las masas que poco o nada entienden de temas complejos, porque no han tenido la suerte de poderse informar académicamente y entonces poco entendimiento tienen. Incluso cuando se ven tentados a aplaudir al gobierno porque tienen miedo. Y otros porque son idiotas, y digámoslo así, ¿verdad? Y otros porque son idiotas. Cuando entro a los perfiles de las personas y empiezo yo a tratar de entender a esta gente, o sufre de una estupidez crónica, es más, si yo le tengo que expresar al presidente, le puedo decir que admiro la manera tan espectacularmente cínica de someter a todos estos imbéciles y que todavía le aplaudan. Ha demostrado que la gente no tiene ni dignidad, ni autoestima, ni valor por sí misma. Y esas son las masas, por supuesto. Por el otro lado está el pequeño porcentaje que hasta lo podemos llamar como desierto al carajo, decir que somos el pequeño 3%. Pero los primeros premios en competencias y en todo el IQ de las personas se mide por unos grados de evaluación, porque no todos tienen las capacidades intelectivas para destacar. Entonces las masas, evidentemente, suelen ser gente muy manipulada, porque esa gente es víctima de su propia ignorancia. La primera pregunta que me hago cuando escucho este tipo de cosas es: ¿qué adulto actúa de esa forma? Y sí,
Aunque parezca extraño, la señorita La Anda Verde es una persona que actúa así, y desde aquí le mandamos nuestros mejores deseos y espero que el resto de su campaña electoral sea tan agradable como lo es usted. Llamar idiotas a los que ella denomina puyabotones en la asamblea es también ofender a muchos de sus colegas que son abogados dentro de la misma asamblea legislativa, que también ejercen esta profesión. Aunque esté plasmado dentro de los principios éticos de los abogados en el que se encuentra el respeto a sus colegas. ¿Y por qué hace todo esto? Bueno, en resumen, es porque la envidia es una enfermedad. Esperamos que se mejore pronto, abogada La Anda Verde. Pero de eso, de insultar a sus colegas, a llamar al pueblo que sufre una estupidez crónica, ahí sí me va a disculpar, pero eso no se lo voy a permitir. Nuestro pueblo salvadoreño, que ha pasado los últimos 40 años viviendo una serie de conflictos sociales, de desigualdad, pobreza y falta de oportunidades, no tiene la culpa de que los gobiernos corruptos que han pasado por El Salvador no le hayan apostado al desarrollo personal y a la formación profesional. Pero como personas no le podemos atribuir este tipo de adjetivos a personas humildes solo por el hecho de apoyar al presidente Bukele, el cual les ha solventado en gran parte sus problemas, aunque a usted no le parezca y lo llame cínico. Palabras más, palabras menos. Claro que también puedo explicártelo, pero no puedo entenderlo por ti. Decir que la gente no tiene dignidad, ni autoestima, ni valor por sí mismas es una afirmación que solo proyecta en ti la inseguridad emocional que tienes en tu vida y que intentas proyectar por medio de tus expresiones, lo mal que la pasas en tu día a día. No hagas que todas las personas que te amaron alguna vez digan que estaban equivocadas. Dentro de tu nivel de EQ, ya que lo mencionas muchísimo y así catalogas a las personas muchas veces, tú has de estar entre los 50 y los 70, que simbolizan un retraso leve. Y es más que claro, porque lo que está a la vista no se pregunta. ¿No? Entre ellos estaba este señor Bukele, Nayib Bukele, que también, aunque lo meten en la esfera del progresismo, solitos ellos empiezan a dar señales de que son todo lo contrario y que son más bien un factor que contamina toda esa lucha de los pueblos de América Latina. Daniela y Perla son los nombres de estas señoritas mexicanas de un canal de YouTube llamado Sin Embargo al Aire, donde destilaron una serie de información que más pareciera una serie de ficción o una novela más que un canal de noticias. El 80% mencionabas, Dani, que tiene de aprobación el trabajo de Nayib Bukele. Para unos es muy cuestionable también cada una de estas acciones que ha emprendido en aquel país, pero para otros es buena y creo que sí se puede estar replicando en otros países, como lo está haciendo también Honduras. Sí, o sea, también es como, medir esta popularidad cuando son varios los ejemplos, por ejemplo, de medios que ya no, que han sido clausurados por las medidas autoritarias de Nayib Bukele. O sea, ya son más de 2 ejemplos y eso en un país pequeño es demasiado. O sea... Señorita Daniela, lo que usted afirma de que los medios han sido clausurados gracias a las medidas del presidente Bukele, solo por decir esta noticia, usted debería de pedir perdón a los salvadoreños, porque esto es faltarle el respeto al querer hablar de algo que no es cierto. Los panfletos como la prensa gráfica y el diario de hoy son medios de comunicación escrita que están quedando obsoletos, no porque el presidente los censure. Están quedando obsoletos porque ellos mismos han cavado su propia tumba, por no decir los hechos como suceden, no como se los inventan. Estos medios escritos, que se creían el cuarto poder en El Salvador, creaban noticias para controlar la opinión pública
financiada por aquellos que les interesaba siempre perpetuarse en el poder. Como medios, se dedicaban a vender su silencio a cambio de grandes cantidades de dinero. Y eso es lo que ha marcado la diferencia hoy en día. Tenemos la capacidad, con menos recursos, de poder dar la noticia sin ningún tipo de prejuicios. Y esta es la razón por la que personas no creen y no compran sus noticias, porque por años han mentido para beneficios de unos cuantos. Aparte que la publicidad gubernamental ya no se anuncia en sus panfletos, que para lo único que sirven sus páginas hoy en día es para publicidad, más que de dar una noticia, que esos sí sirven para poder madurar los aguacates. También hay una pérdida de los derechos de ciudadanos, según el artículo 75 de la Constitución, a todos aquellos que suscriban actas, proclamas o adhesiones para promover o apoyar la reelección o la continuación del presidente de la República o empleen medios directos encaminados a ese fin, ¿verdad? Entonces, hay un castigo de perder los derechos ciudadanos, ¿verdad? Aquellos que promuevan la reelección. Hay un castigo de perder los derechos ciudadanos, ¿verdad? Aquellos que promuevan la reelección. Claro que en esta oportunidad empezaré con usted, señor Oliva, que ya muchas líneas le he dedicado en este programa y en la cual creo que no se merece ser tan relevante para que emitamos una opinión de vuestra persona. Pero ¿sabe qué he pensado también de usted? Que nosotros como ciudadanos salvadoreños, no como sociedad civil, porque eso es casi una ofensa que a un salvadoreño le digan que es parte de la sociedad civil, debería de ser elegido. Es más, nosotros deberíamos de ir presos por faltarle a la patria el que el presidente no fuera elegido. El padre Andreu, desde su llegada a nuestro pulgarcito en 1991, ha contribuido con innumerables y significativos aportes, por lo que hoy recibe el merecido título de Hijo Meritísimo de El Salvador, por aprobación de esta asamblea. Recibo este reconocimiento como Hijo Meritísimo de El Salvador con humildad. Pero ¿sabe qué sí podemos impulsar, padre Andreu Olivo? Podemos mandar una petición, ¿o saben qué? Mejor que la petición la haré desde aquí. Y espero que este video pueda ser compartido para que pueda llegar mi petición a la Asamblea Legislativa. En nombre de este servidor y de los salvadoreños que comparten este video, quiero pedir de sobremanera que le sea retirado el nombramiento de Hijo Meritísimo de El Salvador, ya que considero de sobremanera que de hijo no tiene nada y de meritísimo menos, ya que con este tiempo en el cual ha perdido sus privilegios, no hemos visto ningún tipo de amor a nuestro país llamado El Salvador. Aparte que quienes le otorgaron este título honorífico es la honorable Asamblea Legislativa, que no era tan honorable, ¿o estoy equivocado, Andreu Olivo? El punto muy raro en la Constitución donde castiga al que hable de esta cosa o empuje a que se continúe la misma persona en el voto. Y es el artículo de la Constitución que dice que pierde su derecho político, es decir, la ciudadanía, la capacidad de ir de ser electo, el de votar, todo eso lo pierde todo aquel que ande buscando que haya continuidad de un principio a otro. Eso está en la Constitución, es una de las cosas, y es el único lugar donde la Constitución le manda al pueblo levantarse contra el gobierno si es que quiere continuar el mismo tiempo. En el caso de Rubén Zamora, una persona que solo se recuerda de la Constitución cuando le conviene y cuando no asume demencia senil,
Señor Zamora, por alguna manera quisiera entender cómo una persona queda atrapada en una época que ya no existe y que usted se quedó con aquella donde las masas le aplaudían cuando usted pedía de manera constante la insurrección. Ahora, señor Zamora, nos encontramos ya a mediados del año 2023 y próximos a celebrar unas elecciones en el año 2024, en la cual presiento que vuestra persona la pasará muy mal en materia política. Para el padre Andreu Olivo y al excelentísimo y plenipotenciario señor ex embajador de la República, el Coyolito, señor Rubén Zamora, y con esto quiero que les quede demasiado claro a los dos. Aparte de ser personas irrelevantes y de vivir a costillas del pueblo salvadoreño, ante su interpretación de la Constitución, les diré lo siguiente. La verdadera Constitución de un país no son las páginas escritas por un puñado de personas en el año de 1983. La verdadera Constitución es la que representa cada uno del pueblo salvadoreño, y aunque no duerman de noche y les duela quién será el próximo presidente de la República de El Salvador en el período 2024-2029, será el señor Nayib Armando Bukele Ortiz. Le guste o no le guste, la mayoría manda. He dicho. ¿Considera usted que tiene la delantera pese a que tiene candidatos muy fuertes? Nosotros siempre tenemos la fe en Dios y con la ayuda de nuestro pueblo salvadoreño sabemos que lograremos la victoria. Coméntenos un poco sobre su perfil, ya que muchos no lo conocen muy bien en el país, su nombre, su edad, su carrera política, si es que tiene o si es empresario. Mira, tengo 55 años y vivo en la ciudad de Dallas, pero ya vivo aquí en El Salvador. ¿Por qué? Porque participo ya en estos comicios electorales, pues soy empresario, no tengo pasado político. Es la primera vez que nos dan la oportunidad a nosotros, la diáspora de los Estados Unidos, a tomar participación directa en estas elecciones. Por eso creo que es histórico. ¿Por qué? Porque ahora sí, les hablo a todos mis compatriotas de los Estados Unidos, ahora sí tenemos representación real. Somos la diáspora viniendo al Salvador a través de la sociedad civil, presentando a los partidos políticos. ¿Qué le llevó a tomar esta decisión de incursionar en la política y cómo va a trabajar en su campaña de borrar esa mancha que ha tenido Arena en el pasado? Creo que el momento histórico de nuestro país requiere liderazgo. Creo que el momento histórico de nuestro país requiere gente honrada, gente trabajadora, que como nosotros no tenemos pasado político y que venimos básicamente a poner nuestro granito de arena, nuestro aprendizaje de los Estados Unidos, en este caso, para nuestro pueblo, El Salvador. ¿Qué lo motivó para incluirse en el partido Arena? Bueno, mira, nosotros como sociedad civil tenemos que incorporarnos a un partido político y en este caso pues Arena me abrió las puertas, en este caso Arena ha sido un buen vehículo para poder lanzar esta candidatura. Estás en el canal Política y Fe. Vista de otra manera. Política y Fe. Suscríbete para más contenido, comparte y da clic a la campanita. Ya es oficial. El candidato de la sociedad civil se presenta como la nueva cara presidencial de Arena, un partido que a fuerza de ser sinceros se parece cada día más a una novela de Televisa donde sus actores son tan malos como el producto final. Arena, este partido que a la diáspora nos negaron el voto en el exterior. Su diputada estrella, la Rosy Romero, dijo que la diáspora no teníamos derecho a opinar. Y poder estar criticando nomás desde un teléfono. Inclusive nos acusaron de que no conocíamos la realidad del país. Pero su candidato vive en Dallas, Texas. ¿Quién los entiende? El candidato Joel Sánchez en sus primeras palabras a la prensa mencionó que Arena es un buen vehículo que lo puede llevar a la presidencia. Las cosas que tiene que decir la gente para caer bien a los del partido. Pero en fin, cada quien es libre de competir a la presidencia en el vehículo que crea conveniente. La diferencia es que Arena es como un Lada Samara de los 80, si se recuerdan, de esos que regalaba don Willy Maldonado en fin de semana, pero que solo servían para recorrer San Salvador a Huachapán.
porque de Aguachapán a San Salvador teníamos serias dudas que pudiera regresar. Arena, señor Sánchez, es ese vehículo que no se puede confiar en absolutamente nada, tanto así que lo volvieron a hacer. Ni su nombre, el que representará los intereses a la presidencia, lo conocen. A nuestro aspirante a candidato a presidente de la República y vicepresidente de la República, Rubén Sánchez e Ixtia Mía. ¡Bienvenido! Pero me dirán que un error lo comete cualquiera. Eso es cierto, pero Arena no es un error. Es lo más parecido a un espectro del infierno. El señor Sánchez es el nuevo rostro de Arena. Y esto solo me lleva a hacerme la siguiente pregunta. En todo ese espectro del mal que lo conforma el partido de Cristiani, de Calderón Sol, de Francisco Flores y de Tony Saca, no pudieron sacar a uno. ¿Sí? A uno. No tuvieron la capacidad, o es que los que sí son inteligentes no aceptarían correr por una candidatura con el partido del mal. Señor Sánchez, primo hermano lejano de Nuégado. Este empezó su campaña ingresando a una iglesia católica y dice ser creyente. Le diré algo que quizás usted no sabía, porque al aceptar subirse al carro de alguien más, es que usted acepta con quien lleva el timón, y eso se llama ser responsable de sus propios actos, a pesar de que su historia está marcada con los senderos más profundos del mal. Para empezar, su fundador, le recuerdo, señor Sánchez, es el autor intelectual del asesinato de un santo. Su primer presidente ha sido responsable de la muerte de los sacerdotes jesuitas. En su gobierno se instauró la corrupción como método de enriquecimiento para su misma oligarquía, mientras jugaban con el pueblo que se moría de hambre. 2 de ellos han fallecido, aunque uno de ellos se tiene duda de su supuesta muerte. Pero es muy interesante que su último presidente esté preso y uno ande huyendo. Este es el buen vehículo que dice subirse. Un vehículo que negoció y pactó con pandillas a cambio de votos de sangre. Donde realmente está su fe, señor Sánchez. Donde usted dice ser creyente, pero desconoce realmente lo que es ser cómplice, y especialmente viniendo de un partido que no se sabe ni su nombre, señor Sánchez. Hay una diferencia entre hacer algo correcto para apoyar lo que es correcto y hacer algo que de otro modo sería correcto para apoyar lo que realmente está mal. Etcétera, hay varias organizaciones en total, pues somos una cantidad importante, para no exagerar, porque a mí no me gusta mentir. En Libertad somos unos 20.000 y en Campos son 125.000 miembros, pues, o sea que solo para mencionar 2 organizaciones dentro de la sociedad. Bueno, el día que se lanzó no hubo nadie de Resistencia Ciudadana. Ese era un movimiento de Arena para Arena. Ahora es un movimiento ciertamente de Arena, pero es la sociedad civil la que le presenta a Arena la fórmula que nosotros consideramos que es la fórmula que puede oponerse a la dictadura. El señor Sánchez ha pasado de ser un simple desconocido a convertirse desde ahora en el nuevo mentiroso de la política salvadoreña. Este señor, que está acompañado de un partido que para lo único que sirve es para llenar un hueco en la papeleta, es su candidato presidencial. No obstante, él ha manifestado que no tiene un pasado político. Sin embargo, en estos días ha surgido una fotografía en la cual él está participando de la campaña del presidente que se encuentra preso actualmente. Lo que les puedo decir es que este es un partido renovado, de nuevas caras, de nuevos personajes, de nuevos actores políticos. Y ejemplo de ello es mi persona. Yo nunca he tenido pasado político, Sí, nos referimos al expresidente arenero Elías Antonio Saca, mejor conocido como Tony Saca.
A ver, señor Sánchez, y no el Nuégano. Aunque parecen diferentes, pero hay un lazo muy corto que los une. De mi parte, le diré las siguientes palabras y tómelo como usted crea conveniente. A nosotros como salvadoreños, si usted tiene o no tiene pasado político, a mí en lo personal me puede importar muy poco. Somos más los que hemos perdido el miedo. Este equipo de hombres y mujeres estamos listos para representar a la familia salvadoreña. Somos el FMLN, el partido del futuro, el partido de la esperanza, el partido de los jóvenes, las mujeres, de los niños, de los adultos mayores. Somos esos, los que vamos a caminar junto con usted. Estás en el canal Política y Fe. Vista de otra manera. Política y Fe. Suscríbete para más contenido, comparte y da clic a la campanita. Bueno, como siempre le he dicho, comencemos desde el principio. Pero me refiero al anuncio. Porque si empezamos desde el inicio de esta historia, otro gallo cantaría. A ver, manifestar de parte vuestra, señor Óscar Ortiz, que ha perdido el miedo, es solo sinónimo que tiene un miedo enorme, que sabe que dentro de su número y del clamor popular está a un pelito de rana calva de que esa bandera roja deje de existir. Y usted perfectamente lo sabe. Que su modelo obsoleto de gobernar y de ser oposición ha sido de las cosas más mediocres que cualquier ser con 3 dedos de frente sabe que ustedes no son ni posición ni alternativa para este país. En este video hablaremos un poquito de esa nueva juventud del FMLN. Esta es una trama completa. Una red que pretendía destruir el partido Nuevas Ideas desde adentro. Piezas claves están cayendo y no de poca monta, sino el asesor de seguridad del Estado y una de las personalidades más cercanas al presidente Nayib Bukele es un traidor. La Fiscalía General de la República hizo efectiva la captura del exasesor de Seguridad Nacional, Alejandro Muizón, acusado de favorecer con información al expresidente Mauricio Funes. Esta es una trama completa. Una red que pretendía destruir el partido Nuevas Ideas desde adentro. Piezas claves están cayendo y no de poca monta, sino el asesor de seguridad del Estado y una de las personalidades más cercanas al presidente Nayib Bukele es un traidor. Sí, diputados. Aprovechando su cargo, llevaron adelante actividades no lícitas. ¿Y ustedes qué creen que más habrá? Desde este medio de comunicación que abiertamente respalda lo que es correcto y lo que la voluntad soberana del pueblo ha manifestado debe ser, respaldamos la institucionalidad del gobierno del presidente Nayib Bukele y felicitamos a los verdaderos soldados, agentes, miembros del organismo de inteligencia y demás personalidades involucradas en limpiar al gobierno de este tipo de basura. Bien hecho. No esperábamos menos del presidente Nayib Bukele y su verdadero equipo. El Salvador no puede tolerar que desde Casa Presidencial y desde la Casa del Pueblo, la Asamblea Legislativa se continúen cometiendo delitos de esa magnitud. Trasiego de documentos de Estado, lavado de dinero, tráfico de drogas, esas ya son palabras mayores. Que vengan esos desafueros. Que venga la limpieza y termine de una vez por todas de extirpar ese tipo de mala hierba. Es que no puede ser. No debe ser. Nadie puede estar encima de la ley, ni diputados, ni asesores de seguridad, ni jueces. Nadie. O sanamos esta nación o moriremos todos en la desgracia por contaminación moral y espiritual. Alejandro Muizón, el diputado Eric García y su suplente Nidia Turcios, todos aquellos que cubiertos por sus fueros o por su posición privilegiada hagan daño al pueblo, a la gente honesta, que de verdad suda para ganarse su pan, merecen ser depositados en la cárcel. Todos aquellos que cubiertos por su posición privilegiada
filtraron información a Héctor Silva Ábalos, a Brian Avelar, a Sergio Arauz o al mismo Mauricio Funes. También, por supuesto, merecen que los refundan en la celda más dura. No seamos ingenuos. En este medio también hemos denunciado el alcance de tales acciones, quiénes son las manos detrás de los títeres y cuáles son las intenciones de todos esos señores que se disfrazan de periodistas, pero en realidad pertenecen al cartel de George Soros, conectando en más de una forma con estructuras criminales y sobre todo las pandillas. Se declara abierto el proceso de antejuicio contra el diputado Eric Alfredo García Salguero. Ahora viene la tercera ola, que de no detenerla ahorita mismo se convertiría en cultura, y esa es la matriz de nuestras desgracias como nación. Eric García, diputado, su suplente y Nidia Turcios, diputada suplente del Parlacen, son parte de esa cultura y subcultura que estamos erradicando y que tanto nos ha costado. Cuesta porque se volvió una forma de vida en El Salvador. Los dichos y demás giros lingüísticos de nuestro país, y por qué no decirlo de la región, se han generado desde centurias para celebrar y justificar estas porquerías, estas gemas lingüísticas que al final son esquemas, fijaciones, voluntades, maneras de proceder, rigen los pasillos de la Asamblea Legislativa porque así ha sido desde siempre. Desde ahí, el epíteto dado de la oposición de los mismos de siempre, es decir, lo que hacen lo que siempre se ha hecho, corromper absolutamente todo. Corromperse ellos y ellas mismas y contaminar con la nauseabunda expresión de la depravación. Llámese estas prebendas, comisiones legales, ventas amañadas de bienes y servicios desde el gobierno, lavado de dinero, narcotráfico, arreglo con maras, contrabandistas, todo aquello que ha sucedido frente a nuestros ojos y para lo cual no podríamos hacer nada porque estaba amparado al poder coercitivo del Estado salvadoreño y protegido por la palabra mágica, democracia. Eso había que erradicarlo. La pregunta que tenés que hacerte son cuáles son los efectos colaterales, cuáles son los efectos secundarios de las políticas criminales que está implementando este gobierno. Y los efectos secundarios son graves, porque no se puede conseguir justicia a través de la injusticia. No se puede acabar con la criminalidad fomentando un tipo especial de criminalidad. No existe manera de que un Estado pueda garantizar la eliminación de los criminales cuando para poder disminuir los índices de criminalidad el Estado se tiene que convertir en criminal. Porque no es lo mismo un pandillero aún desarmado, no es el mismo efecto psicológico que te puede producir al efecto psicológico que te puede producir un policía o un militar fuertemente armado que te quiere hacer daño. Y eso es lo que sucede en las dictaduras, en los regímenes totalitarios. El entrevistado, cuyo nombre es Darío Cardona, comienza con una jeringosa que dice algo así como que no puede lograr la paz y la justicia a través de los métodos injustos. Dice él, Cardona, el que comparte con las cámaras que no se pueden reducir los índices de criminalidad cuando para hacerlo el Estado mismo debe convertirse en un criminal. Alto. Esto debe considerarse desde varios ángulos y debe desglosarse. Las fuerzas del Estado, si bien pueden llegar a ser represivas, como lo fueron en la década de los 70s, 80s y 90s, cuando el aparato del Estado buscó un objetivo político contrario a las grandes mayorías, entonces sí, un Estado y su músculo represivo pueden y fueron considerados como delictivos.
Cuando el Estado concentra la potencia represiva únicamente sobre aquellos grupos irregulares que por su capacidad, dimensión y tamaño habían superado a las fuerzas del orden público y habían puesto en jaque a la ciudadanía trabajadora, esto no puede ser considerado delictivo desde ninguna óptica ni cuestión social. Lo que sí puede considerarse delictivo lo es y lo será siempre, es que por orden de los partidos políticos, los cuerpos de seguridad volvían inefectivo su accionar para que todo el ejercicio quedara en nada, en impunidad, en muertos y cadáveres por todos lados, con mareros libres, haciendo millones y compartiéndolo con ellos y ellas, con Arena y el FMLN. Eso sí es ser un criminal. Eso deberían y deben ser castigados. En eso está el gobierno, poniendo quietos y sacando de circulación a personalidades políticas, a maras, a traficantes y a todos aquellos que antes gozaban de prestigio, pero se han descubierto que no eran otra cosa que transgresores del erario público y la paz ciudadana de El Salvador. Realidades distintas y también concepciones diferentes. Yo pienso que hay que atender las causas. No se trata solo de aplicar medidas coercitivas. La paz duradera se consigue con justicia. Y eso es lo que estamos nosotros llevando a la práctica. Y no quiero polemizar con el presidente de El Salvador. No. Nosotros vamos bien, nosotros vamos bien, nosotros vamos bien. Maldito, maldito, maldito HDP, el que mató a Milagros en León, Guanajuato. ¿Cómo es posible que el presidente de El Salvador condene este asesinato y López Obrador? No, no es posible que vivamos en un país donde una mujer va caminando y llega un HDP y la mate y no está detenido. ¡Urge justicia! La víctima, identificada como Milagros Montserrat, quien el día de la agresión cumplió 38 años de edad, caminaba por la calle Lago de Zumpango con dirección al Boulevard Insurgentes, minutos antes de las 7 horas, sin percatarse que el agresor iba tras ella. El individuo la alcanzó y al tenerla sometida la hizo retroceder amagándola con una navaja, mientras ella decía a gritos, «¿Qué te doy? No tengo nada, te juro que no tengo nada, te juro que no tengo nada». El sujeto le propinó al menos 4 puñaladas en uno de los costados del cuerpo. En el video registrado a las 6:34 horas, se observa que el homicida de playera en color amarillo limón fosforescente, pantalón de mezclilla y calzado negro, se da a la fuga corriendo mientras Milagro se queja y da vueltas como buscando ayuda. Ha llegado el momento de decir, ya basta. Deberán desarrollarse sin duda alguna políticas para el fortalecimiento de los tejidos sociales, pero con tipos como Miguel, que clavó su cuchillo a Milagros el día de su cumpleaños, a pesar de que ella gritaba que no tenía nada que entregar. Hay que sembrar una semilla positiva y esta se llama la erradicación de delincuentes. Pero la historia no termina con la captura de genocidas como Miguel. Los problemas van más allá y alcanzan a sistemas judiciales con filosofía del derecho que comulgan con ese tipo de pensamiento social de pobrecito, nació pobre, en un sistema que lo maltrata. No negaremos que aquí en Latinoamérica y más allá hay sistemas que no solo fomentan la pobreza, la crean, la alimentan y casi que hasta la desean. La consideran como parte inexorable de la vida humana y la justifican de 1000 maneras con 1000 narrativas diferentes. Sin embargo, este tipo de ideología mal entendida y mucho peor aplicada
que tiene que terminar ya. Ha llegado el momento en México, en Ecuador, en Colombia, en Brasil, en Argentina, en Guatemala, en El Salvador, en Honduras. Sí, ahí, donde exista este tipo de fracasados de aniquilar esta demencia que no tiene ni nombre ni mucho menos perdón. La Policía Nacional Civil detuvo al diputado Alberto Romero, del partido Arena, por resistencia agresiva este 23 de agosto, y luego fue llevado a la Asamblea Legislativa. Horas antes, la Fiscalía General de la República había solicitado al Congreso desaforar al funcionario tricolor por los delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Este siempre es el dilema en nuestro país, cuando se destapan eventos así y se habla de montos que el salvadoreño de a pie jamás nunca en su vida podrá lograr ni en sueños. Se genera un verdadero malestar generalizado que activa las emociones más profundas. Si este incidente es razón suficiente, no solo para que vaya preso si es encontrado culpable, es motivo también para que atraiga hacia sí el odio público, el desprecio de las mayorías, el malestar de aquellos que saben que esa cantidad y que seguramente salió del erario público pudo haber sido utilizada para un fin superior que trascienda el improductivo hecho de pasar a engordar al diputado Romero y también a sus cuentas bancarias. Nayib Bukele y su partido Nuevas Ideas podrían tener una victoria arrasadora en las elecciones de 2024, en lo que respecta a la presidencia y vicepresidencia, asamblea legislativa y gobiernos municipales. Eso es parte de lo que reflejan los resultados de la reciente encuesta realizada por la Universidad Francisco Gavidia, como un punto de partida previo a la campaña de las elecciones 2024. Los datos de este estudio, realizado entre el 15 y el 21 de agosto de 2023 con 1920 entrevistas efectivas a nivel nacional, destacan varios aspectos clave que definen preliminarmente la realidad política del país, donde los partidos Alianza Republicana Nacionalista, Arena, y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, podrían quedar más reducidos que en la actualidad. El pasado 28 de agosto del año 2023, la Universidad Francisco Gavidia, a través del doctor Joao Picardo, presentó los resultados de la encuesta realizada previo a las elecciones del año 2024. Las conclusiones de la exploración llevada a cabo por ese centro de estudio superior no dejan duda sobre quién será el ganador absoluto de la contienda electoral en todos los ámbitos: el ejecutivo, el legislativo y el municipal. Este estudio denota una respuesta contundente, cuya matemática final se comporta como una ecuación más que como una simple sumatoria o desglose estadístico. Aquí no hay medios porcentajes, no hay duda ni vacilaciones. El rendimiento por cada esfuerzo llevado a cabo desde el año 2019 es totalmente positivo. Al final, el producto de esta investigación es una operación numérica que denota el trabajo de un liderazgo que destaca a escala continental y el de un equipo que tiene conocimiento y capacidad para diseñar, planificar y ejecutar un mejor país. Mire, la oposición siempre se puede ser oposición que se sea pequeño, Entonces está claro, las fuerzas que son oposición y la única fuerza de oposición se llama FMLN, aunque tengamos solo 4 diputados. Pero si planteamos las soluciones correctas para los grandes problemas y también se usa en un mensaje de Twitter que ahora se llama X, el miembro del FMLN y exdiputado de la Asamblea Legislativa, Carlos El Diablito Ruiz,
dejó entrever que el único partido de oposición actual al gobierno de la República es el partido de izquierda, o sea, el mal llamado FMLN. La única fuerza de oposición se llama FMLN. Es curioso este concepto porque para ser un partido de oposición no basta con negar toda iniciativa de ley o estar en contra de cualquier otra acción llevada a cabo por la bancada de Nuevas Ideas. Para ser oposición es necesario, ante todo, un peso político de considerable valor. Es obvio que el partido de los exguerrilleros no goza de una estatura moral ni ideológica que pueda ser beneficio para los salvadoreños y tampoco aporta nada que pueda ser considerado de importancia para la ciudadanía. ¿Te has preguntado alguna vez si tus políticos están a la moda? Si tienen los trajes más recientes, o si han aprendido a usar TikTok, o si han descubierto que una tapadera de sus errores son las teorías de conspiración. Y ninguna funciona mejor que culpar de todos los males del país, desde el subdesarrollo hasta el mal de ojo, a George Soros. Sí, me refiero al filántropo húngaro-estadounidense cuya fundación ha financiado medios independientes y organizaciones que defienden los derechos humanos en países complicados, autoritarios o dictatoriales. Disfrazar temas comprometidos a través de cortinas de humo y videos teatrales podrá ser una estrategia efectiva para esconder la verdad, pero no la cambia. Al final, la evidencia de que algo está podrido en Revista Factum y sus patrocinadores excede el hecho conspiranoico. Revestir de formalidad una parodia de periodismo le brinda al medio antes mencionado un estilo elegante si se quiere, pero en el fondo siempre permanecerá el contenido malicioso que además viene contaminado con propósitos que excede las buenas intenciones. Muy entre comillas. De bienhechores que son ampliamente cuestionados por sus agendas políticas, de género, financiera y apoyo a golpes de Estado y otras acciones que lo apartan definitivamente de ser un simple filántropo como él. Su familia y sus patrocinados le venden alrededor del mundo. Un político puede llevar un saco rojo, ¿verdad? Un ladrón puede también utilizar sacos de marca, Christian Dior, Carven, pero nunca dejarán de ser lo que en esencia son. De aquí el famoso dicho: aunque el mono se vista de seda, mono se queda. Si lo sabremos nosotros como salvadoreños, que por décadas tuvimos que convivir con empresarios estilizados, presidentes que pretendían ser periodistas, exguerrilleros que fácilmente conectaron con las maras y cambiaron de bando para cooperar con esos grupos irregulares en el lucrativo negocio de matar y descabezar ciudadanos si no pagaban la renta. Cuando se coexiste con instituciones vacías cuyo destino es pregonar un discurso hueco que además repite lo que vigorosas fuerzas corporativas desean que los públicos alrededor del mundo escuchen, se aprende a distinguir lo que es de lo que pretende ser. Esto no es afirmado únicamente por este canal o este medio digital. Es un hecho real que cabe dentro de la crisis que rodea alrededor del mundo y que tiene en jaque a centros de poder, paradigmas supuestos de benefactores y de objetivos dudosos y aparatos de comunicación que son totalmente irrelevantes en la actualidad. Es un tremendo descaro salir diciendo en X, antes Twitter, que George Soros es un hombre casi bueno que patrocina medios independientes. Sí lo sé. Momento. Aquí es cuando nos tenemos que preguntar si son independientes. ¿Por qué permitirse ser patrocinado por personajes oscuros como Soros? Hay que saber discernir. No puede haber fines nobles en un hombre que quebró el Banco de Inglaterra
para ganar $1.000 millones y como consecuencia ocasionó pérdidas para el Estado inglés de 3.400 millones de libras esterlinas. Simplemente no es compatible. Si un medio de comunicación pretende embarcarse en una cruzada anti-autoritarismos supuestos, debe de cuidar a quien aporta su labor. Esto no es complicado si se ha de unificar capitales mal habidos con fines nobles. Siempre habrá problemas y discordia. No puede taparse el sol con un dedo. O se es o no se es. Señores de Factum, yo más creo que no se es. Política y fe, vista de otra manera.